Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús no vino a invalidar la ley que Dios había dado a Moisés, la vino a completar. Jesús está poniendo el hecho de matar al mismo nivel de tratar con ira a los demás. Como pone el caer en el pecado de la lujuria con el acto sexual en sí mismo al mismo nivel de entrar a vivirlo en la mente, a imaginarlo. El pecado empieza en el corazón y carcome el alma. Y es allí donde Jesús hoy nos llama a detenernos. Recordemos sus palabras: misericordia quiero, no sacrificio. Como le dijo un día Jesús a los fariseos cuando los criticaron por recoger trigo en sábado. Como lo dice en Oseas 6:6, lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Cuando lo reconocemos como Dios, nuestra principal ofrenda es un corazón que se quiera dejar transformar por Él, que renuncie al orgullo y busque a Dios de verdad. Vamos entonces a reflexionar sobre qué nos está pidiendo hoy el Señor en cada ámbito de nuestras vidas. Primero, con mi familia nuclear. Segundo, con mi familia extendida. Y tercero, con el mundo entero. Primero, con mi familia nuclear. Marcela últimamente y de manera constante viene comparando a su esposo y a sus hijos con otras personas, como una forma de lograr en ellos un cambio de actitud. Desafortunadamente ha logrado todo lo contrario. Sus hijos y su esposo sienten que no son suficientes para ella y se ha anidado cierta rabia en sus corazones que ha hecho que se resistan a ese cambio que Marcela busca. Marcela va a misa, reza el rosario, pero de alguna manera siente que falta gozo en ella. No se siente triste ni deprimida, pero siente que de alguna forma el querer ser mejor hace que quiera lo mismo para su familia y ha empezado a crear expectativas sobre lo que debería ser para su familia. Expectativas que no solo le han robado el gozo, sino que se lo ha robado a su familia también. Una noche, después de una jornada de trabajo desde casa un poco estresante, ve todo su espacio, toda su casa desordenada y su familia dispersa como si a nadie le importara el orden que ella tanto promueve. Entonces empieza a dar órdenes muy disgustada y sale de sus labios palabras hirientes hacia su familia. Sale enojada para la iglesia, para la misa de las 6 de la tarde. Lo dudó para entrar. Hacía poco se había confesado y cuando llegó la hora de recibir la comunión recordó las palabras: por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Se sentía bastante mal, culpable. No entendía por qué esa falta de gozo, de amor, si tanto intentaba acercarse a Dios. No quería reflejar eso. Entonces, cuando la misa terminó, ya sintiéndose más tranquila, le pidió a Dios perdón con sus palabras.
Luego logró confesarse y cuando llegó a casa, reunió a su familia y les pidió perdón por su actitud. Todos tuvieron oportunidad de hablar, de hacer sus reclamos. Marcela solo escuchó y aceptó, algo que le costó bastante, porque su orgullo más de una vez quería salir a mostrar una Marcela víctima, una pobrecita de mí. Pero de alguna forma Dios le dio la fuerza para aprender a ponerse en los zapatos de su familia, a entenderlos más. Después de una oración en familia, la misericordia de Dios se renovó de nuevo para este hogar. Segundo, con mi familia extendida. Pensemos qué sentimiento estamos cargando contra nuestra madre, nuestro padre, un hermano, una hermana. ¿Será un recuerdo triste de la infancia que no me deja amarlo de verdad? Las expectativas en algunas ocasiones ayudan cuando intentamos superarnos a nosotros mismos, pero cuando las expectativas son hacia los demás, matan el amor y el gozo. Si mi padre no me amó como yo quería, bebía mucho y le pegaba a mi madre, y aunque ya no toma y ha cambiado, aún guardamos ese rencor en el corazón y no le hemos prestado atención. Y cuando viene ese padre y me abraza o me saluda, siento aversión y no resisto mucho tiempo a estar cerca. Ahí Dios nos está invitando al perdón para que haya una sanación. Tuvimos expectativas de que nuestra madre nos amara más incondicionalmente porque nos comparaba con nuestros hermanos, haciéndonos sentir insuficientes. Y ahora, aunque ya no vivamos con ella, sentimos que no estamos de acuerdo con nada de lo que ella dice. En el fondo, aunque no sepa explicar esa aversión hacia ella, está ese rencor, ese reproche que debo perdonar para entrar Dios a sanar esa relación. Un hermano que esperaba me defendiera, pero me maltrataba y hasta se aprovechaba de mí. Me lastimó, pero quizá yo también lo lastimé con mis palabras y juzgamientos. Y ahora en la adultez no nos llamamos, ni nos preguntamos el uno al otro cómo estamos. Es más, a veces su sola presencia nos molesta. Y allí Dios nos invita a perdonar para que nuestra ofrenda en la iglesia, nuestra ofrenda de vida a Jesús sea completa, porque también le hemos entregado el orgullo. Muchas veces esperamos a que nos pidan perdón, porque el otro me hizo daño, porque me lastimó, pero Dios quiere obrar el cambio a través de nosotros primero. Por eso dice, por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Y eso no quiere decir que cuando pidas perdón lo vayas a recibir o vayas a recibir una buena actitud. Debemos estar preparados con la humildad para saber callar cuando estemos pidiendo perdón o perdonando a otro corazón herido. Hoy es el día de perdonar y pedir perdón a esa mamá, papá, hermano, hermana, abuelos, tíos. Hoy es el día de hacer de tu corazón una ofrenda ante el altar. Si estás comulgando aún con esa rencilla en el corazón, pídele a Dios la gracia del perdón, porque no siempre es fácil, pero es por su gracia. Es por su gracia que reposa sobre nuestra debilidad, sobre nuestra incapacidad, que logramos ser capaces de hacer lo que a veces parece imposible. Y tercero, con el mundo entero. Dice Jesús hoy, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, que todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado, y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. La psicología actual recomienda estrategias para hacer un manejo efectivo del enojo. Algunas de estas estrategias consisten en contar hasta 10, pensar antes de hablar, alejarse de la situación difícil mientras pasa el sentimiento de enojo, respirar. Muchas veces vamos por la vida sin pensar que es necesario aprender a actuar frente a situaciones en las que nuestra capacidad de pensar se anula para dejarnos casi a merced de nuestras emociones. En las cárceles vemos personas buenas que un día fueron presa del enojo y acabaron con la vida de una persona que amaban.
El enojo es una emoción que todos sentimos. El mismo Jesús estando en la tierra la sintió. El problema está cuando dejamos que la emoción nos gobierne. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27 dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Es decir, nos enojamos. Ahora tenemos que pensar qué hacer con esa emoción. Y así como la psicología tiene sus recomendaciones, Dios también nos da las suyas en su palabra. En la carta de Santiago, capítulo 1, 19 dice: recuerden esto, mis queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, en cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. Y en Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. ¿Qué nos hace llamar imbécil, necio o insultar o tratar con desprecio a una persona? El enojo que se salió de control. ¿A raíz de qué? De una expectativa incumplida. Esperaba que en ese restaurante me atendieran bien y por el contrario me atendieron con negligencia y desdén. Entonces sentí ira y le dije a la mesera que era negligente en su trabajo. Pero mi ira no me dejó ver que detrás de esa negligencia hay un ser humano que inconscientemente espera ver a Dios en mí, porque su estrés por las deudas, por la falta de dinero o el engaño de su pareja hace que se sienta amargada e infeliz y exteriorice eso hacia los demás, hacia mí. Pero en lugar de ver a Dios, ve a alguien que añade más una carga a su carga. Cuando voy conduciendo y por un mal movimiento alguien pasa y me insulta y yo me uno a su juego respondiendo peor, la ira no me deja ponerme al nivel que Dios quiere que ponga, simplemente subiendo el vidrio y orando para que Dios baje mi enojo y también pidiendo a Él por quien me gritó. Un vecino que tal vez excede los límites, alguien que pensamos que está cometiendo una injusticia, una persona sentada en su propia opinión. El problema no está en esas personas, sino cómo con la ayuda de Dios le damos dirección a la emoción que sentimos y a la situación en particular. Una mamá en casa, cuando sus hijos se enojan, les ha enseñado a ir al oratorio o al altar. Allí respiran, rezan un Padre Nuestro, piden perdón a Dios y entregan esa emoción al Señor para que la transforme. Ella misma lo hace cuando se siente así. Lidera con el ejemplo. ¿Hemos vivido situaciones como estas? Imagínate después de insultar a alguien. No es que no puedas ir a la iglesia. Al contrario, ir allí o a nuestro espacio de oración nos ayuda a entregarle esa emoción al Señor para que Él nos ayude a transformarla con su gracia. El problema está cuando vamos a la iglesia u oramos, pero no está la intención en nuestro corazón de reparar, de pedir perdón, como hoy nos lo pide Jesús, como nos lo dice en su palabra. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. La cárcel del orgullo y la soberbia. Pidamos hoy a Dios la gracia de pedir perdón y perdonar a nuestra familia inmediata, cónyuge, hijos, a nuestros padres, hermanos o familiares y también a personas alrededor que nos han lastimado y que hemos lastimado. Vayamos con un corazón contrito y arrepentido al sacramento de la reconciliación, que allí Jesús nos limpia y su misericordia se renueva, para que nuestro corazón sea esa ofrenda principal más allá del esfuerzo, tiempo y disposición para hacer otras cosas por Dios. Si servimos en un apostolado y alguna vez tuvimos diferencias con un compañero o compañera, hoy es el día de hacer esa llamada para pedir perdón. Aunque no te sientas culpable, pide perdón y quizá la otra persona también pedirá perdón. Allí será la oportunidad de perdonar también. Oración. Tu palabra es una espada de doble filo, mi Dios. Ese doble filo que nos da esperanza con tus promesas, pero que también pule nuestro carácter, nuestra alma. Hoy queremos darte gracias y pedirte perdón por las veces en que mi enojo me ha sido ocasión de pecar, pedirte perdón por las veces en que mi orgullo no me ha dejado pasar al arrepentimiento. Señor,
Quizá hay cosas en mi corazón que me cuestan perdonar. Quiero hacerlo, pero siento que no puedo. Dame, mi Señor, la gracia de hacerlo, de perdonar. Hoy oro por todos aquellos que me hicieron daño y por quienes yo he lastimado. Señor, todos finalmente somos personas con heridas y vacíos que solo pueden ser llenados por ti. Danos la gracia de reconciliarnos con nuestros hermanos para que cuando vayamos a la iglesia, a tu presencia, nuestro corazón sea una ofrenda agradable a ti. Mamita María, enséñanos a ser humildes como tu Hijo y como tú. Amén. Comparte este evangelio y sé un emisario de la reconciliación. El enemigo quiere destruir familias. Hoy puede ser un instrumento para unirlas. Dios te bendiga.